Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube y hoy vamos a hablar de lo que son las bottlenecks. Y tú me preguntarás, ¿qué son las bottlenecks? Es básicamente un estancamiento dentro del movimiento, dentro del tiempo, del entrenamiento en general. ¿Ok? Aquí te voy a dar una pequeña guía de cómo es que reconoces una y cómo es que planteas soluciones de esto y cómo no todo lo que planteas puede ser la solución o lo que crees y cómo debes plantear una solución según el rango de tiempo. Así que si te gustan este tipo de videos, dale like desde ahora y vamos ahí. Ok chicos, vamos allá. Primero, ¿qué son las bottlenecks? Eh, Principalmente, en palabras simples, es un sticking point, o algún tipo de sticking point. Eh, ¿Por qué le digo algún tipo de sticking point? Puede ser diferentes partes de un movimiento, puede ser incluso por factores externos, y eso es lo que me permite decir que no es un sticking point, porque un sticking point puede ser por masa muscular o por técnica, y son los principales, ¿no? Pero no, acá una bottleneck puede ser incluso por factores exteriores como el estrés, como la falta de sueño, eso puede afectar dentro de una bottleneck, entonces no está dentro de un sticking point, sino dentro de un espectro diferente. Para saber afrontarlo, tienes que saber identificarlo, y eso está claro. Entonces, vamos con el siguiente punto, que es identifícalas. ¿Ok? Acá pongo los principales factores que juegan dentro de lo que son las bottlenecks. Debemos aprender a ser críticos, obviamente. Tenemos que ser lo más posible críticos para identificar una bottleneck. Tenemos que tener un ojo clínico bastante desarrollado en cuanto al atleta, conocerlo bastante. Por ejemplo, cuando tú ya conoces a un atleta, ya tu atleta ya sabes cómo se mueve, cuáles los problemas que tiene. Él tiene que darte feedback, obviamente, todos los días, la mayoría de los días, y esto se te va a hacer mucho más fácil. ¿Ok? Muchas de limitaciones dentro del movimiento pueden ser, ya sea masa muscular, fallos técnicos, adaptaciones neurales, carga de trabajo, capacidad de trabajo, lesiones y factores exteriores. ¿Ok? Con factores exteriores me refiero a lo que sería estrés, falta de sueño, fatiga, que no es causada directamente por el entrenamiento. En cuanto a carga de trabajo, la carga de trabajo, por ejemplo, el volumen, la intensidad que le inducimos, la capacidad de trabajo, ya ves, sabes, series semanales, etcétera. En cuanto a lesiones, podemos tener que una lesión todavía le duele en alguna parte del rango de movimiento, eso no lo deja avanzar, a tu atleta, entonces sería una bottleneck porque sigue poniendo ese limitante, ¿entiendes? En cuanto a masa muscular, podemos decir que le falta un poco de masa muscular, le falta un poco de tríceps para poder cerrar bien su bench, por ejemplo. Algunos fallos técnicos, que tenga un poco mal bracing, que rompa inadecuadamente, que esté mal su centro de masas, y etcétera, etcétera. En cuanto a adaptaciones neurales, son las adaptaciones que nosotros hacemos y que no pueden estar muy afinadas en ese momento, entonces estaremos ahí cometiendo ese bottleneck, ¿no? Queramos o no queramos, va a haber un bottleneck, tarde o temprano. Nosotros también tenemos que saber identificarlas. Y después de saber identificarlas, obviamente que tenemos que saber eh, cómo identificarlas, qué hacer para identificarlas en general. O sea, ya sabes cuáles son, ya las identificas. Pero ¿cómo voy y yo digo, mi atleta tiene este tipo de bottleneck? ¿Ok? Normalmente yo lo que hago es escribir notas de bloque a la hora que termino un bloque. Esto me ayudará a ser un poco más consciente de los datos que tengo dentro de este bloque mismo. ¿Ok? Por ejemplo, yo anoto lo que sería el estrés, las series semanales que hice, donde, por ejemplo, dónde se estancó en este movimiento, cuál es su punto de fallo, si le sirvió o no le sirvió esa variante, cómo se siente después de esa variante. Todo eso a mí me sirve bastante. ¿Por qué? Porque me ayuda a saber las cosas que tengo que mejorar, las cosas que falta mejorar y las cosas que puedo mejorar a lo largo del tiempo. Eh, Puede ser que no cambie todo el bloque, como porque yo no sé de cambiar las cosas, pero reestructuro el bloque según mis apuntes, según lo que me dio el feedback que recibí, todo eso. Entonces, estos apuntes te pueden ayudar a identificar el bottleneck, lo creas o no lo creas, porque sí, si tú dices, ok, le falló esto tal día, le falló lo otro tal día, le falló lo otro tal día. ¿Qué hago? Identifico esto, meto más variantes, meto más accesorios, etcétera, 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 etcétera. Y así reestructuro el bloque y ataco directamente lo que es el bottleneck.
Pero hay un pero. Tú sabes que siempre hay un pero. El pero es que aquí nada es concreto. Todo debes tomarlo como un creo. En el método científico, cuando tú sacas una hipótesis, no es de todo cierta hasta que la compruebes. ¿Ok? Tómalo así. Esto, cuando tú tomas y sacas tu hipótesis, es un creo. Y tú tienes que saber aplicarla. ¿Ok? Pero sabes cuándo aplicarla. Porque sí, puede que te falte masa muscular, pero si estás atacando, te pregunto a ti, ¿meterías esa carga de trabajo de hipertrofia, entre comillas, en ese momento? Yo sé que la hipertrofia la trabajas todo el tiempo, pero ¿le meterías esa carga de hipertrofia en un bloque de ataque? ¿Ok? Entonces, eso es interesante, es algo a tratar. Entonces, yo te pregunto, acá te planteo la pregunta, ¿qué apunto? O sea, ¿cuáles serían mis notas de bloque para saber cuál es el bottleneck? Yo sé que tiene un bottleneck, pero ¿cómo lo identifico? ¿Qué es lo que tengo que apuntar exactamente para identificar ese bottleneck? Y la verdad, no es muy difícil saberlo, pero te daré algunas ideas, ¿ok? Lo que yo anoto normalmente, como ya lo dije, son, por ejemplo, las limitaciones del atleta y sus limitaciones, ya sea que no puedo dormir bien, que no puedo cumplir toda la capacidad de trabajo, que no llegó al volumen, que no llegó a la intensidad, que no cumplió todas las series, etcétera, etcétera, que no le hace bien la frecuencia, etcétera, etcétera. Todas esas son las limitaciones. Las apunto y las dejo apuntadas a un lado. Y luego apunto, ¿en qué medida lo limita? O sea, ¿en qué medida estas limitaciones limitan a mi atleta? ¿Ok? Esas limitaciones lo pueden limitar hasta cierto punto. Y te pregunto a ti, si lo limita en un 5%, ¿lo cambiarías o seguirías avanzando? Es ahí la pregunta que tienes que hacer para formular una hipótesis que sea a lo más cercano a lo acertado. Porque si no eres acertado en este mundo del powerlifting, vas a equivocarte muchas veces. Y es lo que quiero hacer que no... Es lo que quiero que te saltes, ¿no? Salten su soporte, por favor. Entonces, luego de esto, te planteas limitaciones, a qué medida lo limita y qué lo puede mejorar. ¿Ok? Problema, hasta dónde llega el problema, soluciones. ¿Ok? Problema, hasta dónde llega el problema, hipótesis. Es lo mismo. Es literalmente un método científico. Entonces, nosotros hasta aquí ya tenemos una lluvia de ideas de qué lo puede mejorar. ¿Ok? Esa lluvia de ideas nos va a ayudar bastante a saber, a identificarnos qué es lo que puede mejorar. Y nosotros tenemos que identificar cuál es la hipótesis más acertada para aplicarla dentro del entrenamiento. Porque si no tenemos una hipótesis lo realmente más acertada y cercana a lo que puedes hacer en el momento del entrenamiento, te vas a equivocar. Te vas a equivocar porque no es el momento de aplicar esa solución, no es el momento de practicar esa solución. Entonces, es lo que no quiero que hagas exactamente. Quiero que vayas con la seguridad de decir, ok, esa es mi solución, la voy a plantear aquí y es lo más acertada que puedo encontrar. ¿Ok? Entonces, después de este punto, vamos a hacer, formula las preguntas. Ok, ya te planteaste limitaciones, ya te planteaste en qué medida afectan y ya te planteaste soluciones. Ahora plantea preguntas para tus soluciones. Pregunta el porqué de tus hipótesis. Formular preguntas que te permitan entender de dónde viene y hacia dónde va la bottleneck y reconocer y recoger toda la información para idear esa hipótesis con soluciones acertadas lo más cercanas posibles a la realidad son lo que tienes que hacer dentro de acá. Por ejemplo, una pregunta que yo me suelo plantear bastante es, ¿la solución encaja en el momento de la preparación? Porque es justo lo que estuve hablando anteriormente. Eh, o sea, planteate si la solución encaja dentro de tu preparación en el momento. Porque puedes atacar y que su punto débil sea el tríceps. Pero si estás atacando, estás cerca de una competencia, ¿lo trabajarías? O hablemos de lesiones. Si tienes una competencia cerca, ¿crees que vale la pena trabajar esa lesión, bajarle toda la carga y trabajar esa lesión o seguir hasta la competencia? ¿Ok? Obviamente va a caber la pregunta de, ¿vale la pena ir a esa competencia sabiendo que mi atleta está lesionado, con una tendinitis, etcétera, etcétera? O sea, ¿vale la pena en realidad
esforzarlo y llevarlo hasta ahí, ¿ok? Son preguntas que te debes plantear. Esto es solamente una guía, como te digo, no es nada concreto, no es nada dicho, es algo que tú mismo te debes plantear, con la práctica te harás mejor, pero lo que sí te recomiendo es que apuntes en algún lugar. Yo normalmente apunto en Notion. Notion me ayuda bastante con algunas notas de bloque, como lo mostré ya en la imagen, creo que ahí estaba la imagen, no se las mostré, pero ahí estaba la imagen, ¿no? De cómo hago mis apuntes dentro de Notion, de cada bloque, y me permite hacer mejores los bloques, hacer mejor cambio, ser mejor en general dentro de un globo, ser mejor. Entonces, plantearte la pregunta de si es el momento de la solución. Analízala con confianza. La solución, quiero que la analices con confianza. Imagínate que tú eres el fucking Darwin, ¿ok? Y vas a plantear esa hipótesis, una hipótesis que puta, puede cambiar absolutamente todo, y tú vas y la planteas, ¿ok? Ok. Luego de plantear esa solución con confianza, adáptala al momento de entrenamiento. Al menos intenta adaptarla. Y si no se puede adaptar, la hago. Otra pregunta que debes hacerte. Si yo no puedo adoptar esta solución al momento de entrenamiento, al bloque de entrenamiento, a la fase de entrenamiento que estoy haciendo, ¿lo hago? ¿Lo soluciono en el momento o espero el siguiente fase? ¿Ok? Por eso pongo acá abajo. O directamente analiza si es adecuado aplicarla en tal momento. Por ejemplo, como ya te di ejemplos, pero creo que acá tengo una imagen y se te va a hacer mucho más fácil. Por ejemplo, acá tengo un preparatorio 1 y un bloque de ataque. Un bloque preparatorio para luego pasar al bloque de ataque. ¿Ok? Y todo está en una fase de aprovechamiento de fuerza. ¿Ok? Entonces, ponte en un caso. A mi atleta le dio un dolor de hombro. Ok, hablando de lesiones. A mi atleta le dio un dolor de hombro. ¿Qué hago si tengo la competencia cerca? ¿Cómo lo desarrollo en general? ¿Ok? Entonces, tienes que plantearte esas preguntas. Lo que yo haría normalmente sería bajar un poco de frecuencia. Me va a afectar si es que la competencia es importante. Si directamente no es importante, plantearía incluso no ir. ¿Ok? Prefiero tener unas fechas importantes planteadas y saltarnos una competencia que no sea importante y que pueda afectarnos bastante. ¿Ok? Por ejemplo, si tu atleta, por ejemplo, le tocó finales y está cerca de competencia, ¿plantearías una solución? ¿Cambiarías algo? Obviamente tienes que cambiar algo, ¿ok? Porque no le va a ir tan bien como esperaba, ¿ok? Entonces, la carga es importante. Todos esos pequeñas cosas de bottlenecks no son difíciles de identificar, no son difíciles de identificar, y tampoco son difíciles de solucionar, pero es que tienes que darte cuenta que pueden aparecer en el momento más inadecuado posible. Y es lo que jode, porque si te aparecen en el momento más inadecuado posible, he ahí donde probablemente falles, como entrenador falles, ¿ok? Porque te induce a fallar, te está induciendo a fallar la bottleneck. Entonces, es lo que intentamos saltarnos, que no nos induzca a fallar tanto, ser lo más objetivo posible, ser lo más exacto posible, hilar lo más fino posible. Por eso te propongo las ideas, ¿no? La idea de, pues, hacer los apuntes. Es lo que a mí me ha servido para identificarlas, para solucionarlas. Obviamente me he equivocado, tienes que equivocarte, es parte del proceso, pero equivocarte lo menos posible. ¿Okay? Justo por eso yo estoy acá para enseñártelo. Quizás este video sea un poco más corto de lo normal, pero no importa. Ok, quería traerlo y pues traerles un video semanal. Algunas hot takes, algunas recomendaciones que les dejo de este video es que analices críticamente cualquier aspecto en cuanto a ideas, soluciones, después de haberla identificado en la foto. Y que intentes juntar toda la información que te dio durante el blog de tu atleta, ese feedback, lo juntes en todos los apuntes y de todos esos apuntes te vas a salir una o dos, tres bottlenecks. Y ataques esa bottleneck según las hipótesis que te den, pero que las adaptes al momento. Y si no se pueden adaptar, poco a poco, según el periodo de tiempo, los vas a ir atacando. ¿Ok? Eh, en cuanto a evaluar hasta dónde está bien usar y de qué manera y cuándo implementarías esta solución, es importante.
¿ok? Como ya lo dije, es importante que te plantees las preguntas y que te plantees si está bien aplicar esa solución en el momento. Porque si la aplicas en un mal momento, incluso puedes joderte el momento. Hostia, el momento, te lo jodes. Entonces, eso es importante. Adaptar la programación de tu atleta cuando hay una bottleneck, ya sea de descanso o de factores exteriores, es importante, porque lo importante es conservar el momento, que esa bola de nieve siga creciendo, siga creciendo, siga creciendo. Porque si no la conservas, vas a tener que volver a crearla desde el inicio, y volver a retomarla. Y es lo que quiero que te aprendas, ¿ok? Que esto tiene que funcionar de manera continua, ¿ok? El power es un deporte a largo plazo, no a corto plazo. No importa si tienes una competencia cerca y que eres muy fuerte, ¿ok? No, si no te toca tirar los 300, no los tiras y punto, ¿ok? Entonces, llegas a la competencia que de verdad te importa y tiras los 300, ¿ok? Entonces, es literalmente a lo que me refiero. No, no te apures. El tiempo premia. El tiempo premia. Siempre, créeme. El tiempo premia. Y para ti, si me ves y eres un atleta, te recomiendo que intentes regular tu estrés lo máximo posible. Yo sé que existen finales, muchos estudian, trabajan y es muy difícil regularlo, pero créeme que si te organizas, puede que regules tu estrés lo mejor posible. ¿Ok? Entonces, con esto yo creo que doy por finalizado el video. Es un video corto, un video conciso, un video al grano. Quería que lo sepan, me pareció bastante interesante ese concepto, me hizo ruido en el momento, y entonces decidí hacer un video así, fácil, para que pudieran entenderlo, para que pudieran verlo, para tener un poco de información nueva, entre comillas, y espero que les haya gustado, que le den un like, se suscriban, dejen un comentario y si tienen dudas, como todas las veces que les digo, escríbanme, les dejo aquí abajo el link de mi IG, me pueden mandar un DM, escríbanme cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber, cualquier curiosidad, yo voy a estar lo más honrado posible de responderles lo más rápido que pueda. ¿Ok? Así que nos vemos, salud y paz.